mensaje hoy. Porque hace frío aquí. No sé si lo sienten, pero nosotros sí lo sentimos. Y sé que el estadio se llenó hace mucho. Llevan mucho tiempo aquí, así que estoy seguro de que algunos están cansados. Y otros tienen un largo camino a casa. No les quitaré mucho de su tiempo. No es tardado presentar el Evangelio. Escuché sobre un hombre que debía hablar por 20 minutos. Y habló por 30 minutos. Y después de una hora seguía hablando y el hombre que lo presentó ya no aguantó, así que tomó un mazo y se lo lanzó al predicador. Falló en pegarle y le dio a una mujer en la primera fila. Ella le dijo: pégueme de nuevo, lo sigo escuchando. Gracias. Quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 38. Comenzamos. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí tienen a uno más grande que Jonás. En este pasaje, que se refiere al pequeño libro de Jonás, solo hay 4 capítulos en ese libro. Es uno de los libros más controversiales en la Biblia, pero también es uno de los más emocionantes e interesantes libros en la Biblia. Y lo lees de principio a fin y está lleno de emoción, pero también lleno del Evangelio. Él estaba apuntando al Evangelio, cuando Cristo vendría y moriría en la cruz, y pasaría 3 días y 3 noches en la tumba, y resucitaría de entre los muertos. Estábamos en Florida, después de que Andrew los golpeó. Fuimos a South Dade. Hicimos un servicio llamado el Servicio de la Esperanza para las personas ahí. Jesse Jackson estaba ahí. Él llegó y se sentó en la plataforma e hizo una oración. El gobernador del estado nos había invitado. Y vimos una devastación como nunca habíamos visto en ninguna parte. No creo que ni en Hiroshima o Nagasaki en Japón hubieran sufrido peor que lo que ves hoy en el sur de Florida. Pero parece que muchas tormentas y huracanes vendrán este año, y otros se formarán en otros lugares. Luego leemos sobre Guam y la tormenta que golpeó a Francia y a Gran Bretaña hace solo 3 o 4 días, que dejó una devastación terrible en el sur de Francia. Y aquí, estos fariseos y saduceos y líderes religiosos estaban escuchando a Jesús y le pedían una señal. Dijeron: Señor, danos una señal. ¿Qué clase de señal nos darás de que tú eres en realidad el Hijo de Dios? Haces esos milagros, pero danos una señal real. Y Jesús dijo: son una generación malvada y adúltera, y están buscando una señal, y quieren un espectáculo que pruebe que soy el Hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán, la tendrán leyendo el libro de Jonás. Hace años, una historia de primera plana en un periódico decía que un tiburón de 2 toneladas había sido atrapado por un australiano. Tal vez fue Cocodrilo Dundee. Y también en Australia, un hombre fue perseguido por un cocodrilo asesino que lo atrapó y lo cortó en 8 pedazos. Hicimos una película en Australia hace tiempo llamada The Shadow of the Boomerang. Y había una hermosa jovencita que era
la estrella de la película. Y cuando nos fuimos, ella fue a nadar con su novio en una de las playas y estaba como a 1 metro del agua disfrutando. Y llegó un tiburón y le arrancó la pierna. Y antes de que consiguieran ayuda, ella murió. Esta ha sido llamada la historia del pez. Pero es más que eso. Es una historia real. Es la historia que Jesús mismo mencionó. Él atestiguó de eso. Hay 300 tipos diferentes de tiburones. Pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Dice que Jonás fue salvado, no destruido, por un gran pez. Y lo creo porque la Biblia lo tiene y Jesús lo autentificó. Con todas las cosas que están pasando en el mundo biológico hoy, las personas tienen mucho menos dificultad en creer los hechos de esta historia que hace 50 años. Dios fue con Jonás. Vivía en la parte norte de Israel. Y las Escrituras dicen en el primer versículo de Jonás, la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron. Dios dijo, quiero que vayas a Nínive, esa gran malvada ciudad. Es la capital del imperio más poderoso en el mundo, y quiero que vayas a predicarles y a predicar arrepentimiento y a decirles que si no se arrepienten, voy a destruirlos. Y a Jonás no le gustó, no quería a los ninivitas, porque los ninivitas llegaban con sus ejércitos y eran personas muy crueles. La historia nos dice que estaban entre las personas más brutales de la historia, y la forma en que trataban a sus prisioneros era algo que no repetiría desde la plataforma. Era tan horrible y tan terrible que Jonás no los quería. De hecho, él los odiaba. Y dijo, no voy a ir, Señor. Él fue a Jope, se compró un boleto y se subió a un barco a Tarsis, que estaba del otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán les pegó. Y los marineros se asustaron. Creyeron que iban a morir y dijeron, algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses. Y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal, porque él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios. Y el capitán lo despertó. Y los marineros después echaron la carga. Decidieron que junto con Jonás, él admitió que él estaba mal. Y dijeron, ¿qué haremos contigo? Él dijo, láncenme por la borda, y cuando caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje, y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces sí pagas un precio. La paga del pecado es la muerte. Cuentan la historia de Aaron Burr, quien estaba en Princeton. Y fue a una reunión evangelística y tuvo la convicción de pecado por 2 semanas. Y se puso bajo las estrellas una noche y dijo, Dios, no soporto esta convicción que pusiste en mí de mis pecados. Si me dejas en paz, no te molestaré nunca. Y desde esa vez nos dijeron que su alma está muerta. Intentó encontrar algo al final de su vida, pero ya era muy tarde. Esos marineros echaron su carga y cayeron sobre Jonás. Y Jonás cambió de opinión. Y Dios preparó un gran pez. 3 días y 3 noches tuvo para pensarlo. Qué terrible agonía debió sentir. Hay 2 formas de encontrar juicio: resistir e ir más profundo en tu pecado, o volverte a Dios.
Pedro caminó sobre el agua y comenzó a mirar alrededor. Quitó sus ojos de Jesús y dijo: Señor, sálvame. La Biblia enseña que estamos muertos en transgresiones y pecados. La Biblia dice que eres un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo está tu espíritu, tu alma. Es la parte con la que puedes tener comunión con Dios. Y está muerta. Y solo tienes vida por el Espíritu Santo cuando llegas y te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios provee todos los medios de escape, pero tú estás atado de manos y pies por tus pecados. El Espíritu debe venir y cortar las cadenas, y luego tú saltas a tu libertad. Porque verás, esta historia nos cuenta la historia de la cruz. Que Jesucristo murió en la cruz, que fue enterrado, que resucitó y está vivo esta noche. Él quiere entrar a tu corazón y cambiar la dirección de tu vida y darte paz y gozo como nunca has conocido. El Evangelio de Jonás. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Dios le dio otra oportunidad. Dios dijo: ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive de acuerdo con la palabra del Señor. Y él clamó y dijo, comenzó a hablar en Nínive y dijo: Dios los librará por otros 40 días. Pero arrepiéntanse, arrepiéntanse. El juicio ya viene. Ese era Dios hablando a través de su mensajero. Ahora Jonás no quería hacerlo. No sentía ganas de hacerlo. Pero estuvo entregando el mensaje del Señor. Y el mensaje de Jonás no daba promesa de misericordia. Era un mensaje de arrepentimiento. Pero las personas de Nínive creyeron su mensaje. Y la Biblia dice que el avivamiento más grande, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo, tuvo lugar en Nínive. Era una ciudad de tal vez 600,000 personas, más o menos según el comentario que lean. Y toda la ciudad, desde el rey hasta el más bajo, se arrepintieron. El rey se quitó el manto real, bajó del trono, fue a la calle, a la tierra, en cilicio y cenizas, y se arrepintió de sus pecados. Y Dios tuvo misericordia no solo del rey, sino de las personas, y todas las personas fueron salvadas.